Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a comenzar, Escorpio, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Escorpio, todos los que estéis trabajando y estéis esperando un cambio, un movimiento en el trabajo que implica volver a un lugar donde estabais, dice, ese movimiento se va a dar, Escorpio. Se dará y será todo un triunfo para ti. Los que no lo estéis esperando, posiblemente se dé también. O sea, es un movimiento que se da, lo esperes o no lo esperes. Bien, y es algo muy importante para ti, algo que has esperado. Muchos de vosotros no lo esperabais, pero es como ascender o como obtener una recompensa respecto a todo este tiempo trabajando. Escorpio, que no estáis trabajando, tienes una posibilidad de volver a un lugar del pasado, ¿bien? Solo si tú lo quieres, harás un cambio, así lo dicen las cartas, harás un cambio. Harás un cambio que implica como un desplazamiento o algo por el estilo, y ahí es cuando se da esa oportunidad, ¿bien? También te digo, Escorpio, que tú a día de hoy no te planteas volver a este lugar, ¿vale? Escorpio, que tenéis un negocio. Mira, te veo, Escorpio, como que vas a tener noticias o como que tienes noticias del exterior, o como que llega algo del exterior que te trae como mucha tranquilidad en el negocio, como que te trae mucho beneficio en el negocio y te lleva a un triunfo en un futuro. Ahora, si en un futuro, Escorpio, si tú ya has conseguido esto y quieres cambiar, las cartas no te recomiendan ese cambio. ¿Bien? Luego, cuando llegue el momento, pues cada uno que lo aplique a su historia y que lo piense bien. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver. Escorpio y tu economía. Vamos a ver cómo está la economía de Escorpio. Respecto a tu economía, Escorpio, aquí dicen unas cartas que ahora mismo estás pasando por un momento complicado. Incluso como que hay una situación económica que no se logra dar en tu vida y te está generando mucha incertidumbre. Vas a recibir noticias dentro de días, Escorpio, y esas noticias lo que traen es como la solución de algo, la solución de tu problema económico, así lo dicen las cartas, ¿eh? Entonces, los que estéis en una situación en la que tenéis un gasto importante, quizás esto se solucione, o los que estéis esperando un dinero para que se solucione una situación, pues llegará la noticia de ese dinero. Así que salen cartas positivas en este caso. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio que estáis solteros. Hay una situación en tu vida que está a punto de cambiar, y la situación es la siguiente, Escorpio. Podrías estar en un momento de tu vida bastante estancado, muy condicionado por cargas del pasado. Dice, y esto te genera una soledad, ¿no? Como que estás aislado, aislada de todo lo que pueda suponer conocer a nuevas personas, ¿no?
Entonces esto lo que dicen las cartas que está a punto de cambiar. Y hay un acontecimiento que va a haber al cual tú vas a asistir y será un acontecimiento que posiblemente cambie tu vida sentimental. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Os veo con muchos altibajos, con una persona que ha estado en tu vida, que ha ido y ha venido, ha estado y en cierto modo está en tu vida. Lo que pasa que esta persona, Escorpio, los que estéis en esta situación, es una persona que no define muy bien qué es lo que quiere, porque sale como que a veces demuestra que sí quiere algo más y otras veces como que no quiere nada, ¿no? Como que es una historia que se para y se reanuda constantemente, ¿no? Es lo que yo estoy viendo aquí. Escorpio, esta situación cambiará en un futuro. Dicen las cartas que tú vas a tener que tomar decisiones, ¿vale? Y decisiones entre esta persona y otra persona que llega a tu vida, ¿no? Y la persona que llega a tu vida, como te he dicho, tú la vas a conocer a un acontecimiento, perdón, voy a quitar esto de aquí, al cual vas a asistir, ¿bien? Hay más gente en ese lugar y en ese sitio donde tú vas a conocer a esta persona que indican las cartas, que es alguien que podría ser un poco más joven que tú, puede ser, se asemeja mucho a tu edad, pero puede ser un poco más joven que tú, Escorpio, es una persona con una relación contigo o con tu trabajo, no contigo, sino con tu trabajo, que tiene cierta relación con tu trabajo, y que esta persona como que viaja mucho, salen muchos viajes al lado de esta persona. He de decir, en este caso, que tú vas a pensar que en esos viajes que hace esta persona, que muchos de ellos serán de trabajo, otros no serán así, piensas que como hay una persona de su pasado allí, no ha terminado esa historia. Esa historia está en proceso ya de terminarse. Es una historia que podríamos decir está terminada, bien, pero ellos en cierto modo han tenido algún tipo de contacto, bien, han seguido teniendo un contacto, aunque es una historia que no da opción a continuar, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro, porque vosotros podéis pensar, bueno, pues en cualquier momento puede volver con esa persona. Yo no lo veo así. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. ¿Ves? En un principio te da la sensación que te oculta algo. Esto es lo que tú vas a ver y te va a hacer, bueno, en cierto modo, desconfiar, vamos a decirlo así. Pero esta persona a lo largo del tiempo tendrá acciones contigo que te van a quitar esa duda también, ¿no? Porque, claro, no es una persona que vaya a coger y decirte, mira, yo sí he estado hablando con esta persona de mi pasado y voy a tomar una decisión. No, tomará esa decisión en la clandestinidad y eso se terminará y ahí no volverá a pasar más nada. O sea, esto va a ser así. Entonces, esas acciones positivas que yo veo, Escorpio, que te hacen quitar esas dudas, desaparecer esas dudas, son unas acciones en las cuales esta persona a ti te hace partícipe de cosas de su familia, ¿no? Luego lo que veo también es como que te lleva a un lugar donde está su familia y te presenta ante su familia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Que estáis solteros. Puede haber muchas personas en contra de esta relación e incluso en un principio muchas personas cercanas opinarán sobre esto y opinarán malamente. Pero la decisión aquí es vuestra, tanto de esa persona como tuya.
He de decirte, Escorpio, que esta persona sí posiblemente se deje llevar más de los comentarios de la gente, pero esto no influye a la hora de tomar una decisión. Bien, vamos a ver. Vamos a ver qué más. Escorpio. ¿Ves? Es una historia, como dicen las cartas, que va a pasar por una serie de pruebas en un principio. Hay historias que las pruebas vienen más adelante, pero en este caso las pruebas que deberéis de pasar serán en el inicio de lo que es la relación, ¿vale? O sea, aquí están confirmando. No te puedo hablar ahora mismo de una relación estable, o sea, o de una relación de compromiso, estable sí, no de compromiso, pero sí es cierto que quiero que te quedes con las cosas positivas que va a ir haciendo esta persona, Escorpio, en las cuales a ti te hace partícipe de cosas importantes de su vida. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Escorpio que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Estamos teniendo, uno de los dos intenta tener como cierto control sobre uno mismo. Bien, porque hablan de una cierta inestabilidad en la relación que está haciendo que caigamos como en el desgano, ¿no? No hay ganas. ¿De qué? No hay ganas. No hay ganas de nada. No hay ganas de relación. No. Entonces, ¿esto qué está pasando aquí? Porque yo lo que veo es que uno de los dos no lo manifiesta, no lo dice, pero sí se siente como solo o sola. ¿Bien? O como que soñaba con algo más. Vamos a ver qué más. Mira, Escorpio, casados en convivencia y novio. Uno de los dos tomará una decisión en la relación. Hablan de decisiones a tomar. Yo voy a decir algo aquí que no os va a pasar a todos, pero yo digo lo que veo. Y al que le pase, pues bueno, pues... Mira que uno de los dos va a pedir un tiempo. O por lo menos lo va a hablar de que a lo mejor es necesario tomarse un tiempo. Pero esto también tengo que decir que se dice con la boca pequeña. O sea, esto se dice sin pensarlo y sin tenerlo claro. Escorpio, es lo que veo aquí. ¿Qué puede traer esto? Puede traer o puede generar en la relación en un futuro muchísimas dudas y muchísima incertidumbre. Porque aquí hay una cosa. ¿Por qué se pide un tiempo realmente? ¿Porque hay terceras personas? No. ¿Porque no sabes lo que quieres? Porque por terceras personas no es. No sabes lo que quieres, quieres estar, pero no quieres estar de esta forma. Y es que en esta vida no se puede tener todo realmente, Escorpio. Entonces aquí lo que te dicen las cartas es que tengas mucho cuidado con las decisiones que tomas. ¿Eh? Todo esto podría cambiar, Escorpio, antes de que a ti te dé el berrunto y quieras romper la relación. En tu mano está. En tu mano está. Pero aquí dicen las cartas que hay una amenaza en vuestra vida sentimental. Y no es una amenaza de terceras personas, precisamente, Escorpio.
A mí no me sale una amenaza de terceras personas, a mí me sale una amenaza de que uno no sabe lo que quiere realmente. O sea, quiero estar pero de esta forma. Y he dado un paso que a lo mejor no quería dar o no estaba preparado para dar. Y ahora quiero recular hacia atrás y no puedo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, casados, en convivencia y novios. Pero también lo que está haciendo que se tengan dudas es la inestabilidad, el miedo, incertidumbre o inestabilidad económica, así lo dicen las cartas, ¿no? Hay que tomar una decisión en un futuro, así lo dicen las cartas, pero esta decisión será tomada por vosotros dos. O sea que yo, en cierto modo, muchos de vosotros, solo veo un tiempo, luego regresaréis y tomaréis decisiones en cuanto a desplazamientos, cambios de residencia o algo por el estilo, y serán decisiones importantes. Pero antes de estas decisiones importantes se va a pasar por esta etapa que te digo. Y te digo que si tomas la decisión de decir que vamos a darnos un tiempo, vas a temer después de perder a la persona. Hay un temor muy grande de perder a la persona. ¿Por qué? Porque posiblemente tú te arrepientas del tiempo que has pedido y luego creas que estás perdiendo a la persona. Así que esto hay que mirarlo muy bien, Escorpio, y tomar muy bien la decisión, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Escorpio, tu mensaje especial del amor dice, no se trata de que todas las personas que se acerquen a tu vida o que estén a tu lado te compensen por todo. Se trata de compartir. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Veo en tu salud algo relacionado con el tema de los nervios. Esto se está marcando bastante y en general a todos los demás me gustaría que le prestarais atención a todo lo que tenga que ver con los riñones. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio. Seguimos. Ahora sí, con tu mensaje general. Escorpio, y tu mensaje general te dice: no tengas miedo a los cambios que la vida te pone enfrente, Escorpio. Si la vida te los pone, es para que tú sigas ese camino, sigas ese cambio. Independientemente de los inconvenientes que te encuentres en el camino, todo pasa por algo, Escorpio. El número 53 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Escorpio, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.